Bueno, Antonio, bueno. Aún no han llegado las nuevas medidas de escalamiento que ya llevamos un año y pico de subidas y bajadas de este virus. Y ayer, Antonio, ¿qué excursión hicimos, Antonio? Bueno, tengo que agradecerte que esta excursión fue porque tú estás al tanto del tema de la Marina y me informaste de lo que hoy y algunos días más, que más adelante me gustaría que habláramos, está el barco Nau Victoria en el puerto de Valencia. Bueno, un lujo, Antonio. ¿Qué excursión hicimos, Antonio? Hombre, yo creo que era una buena oportunidad, pero primero tú ya has montado en un velero, sabes ya lo que es navegar y pensé que al venir la nao Victoria, pues deberíamos de ir los dos y de conocerla. Hombre, yo la había visto pues por fotos, tal, pero no había estado nunca en la nao Victoria, ¿eh? Y lo que significa esa nao Victoria para los marinos españoles. Entonces creo que ese era un hito muy importante, que tú estuvieras conmigo visitando esa nao Victoria. Y por eso ayer nos fuimos de excursión a Valencia, a ese puerto, y a ver esa nao, cómo era, de dónde venía. Es una revolución uno por uno de la que realmente en el 1522 regresó a España, la península ibérica, de un viaje larguísimo, que Tres ahora años. contaremos. 3 años estuvieron, del 1500, Efectivamente. 1519 al 1522, que tú que has dicho. Pero aunque sea una reproducción milímetro a milímetro, cuando subes, bueno, primero hay que decir que cuando te vas acercando, bueno, yo te hablo de mi experiencia, Antonio? Íbamos los dos juntos, pero tú ya estás habituado a ver este tipo de Vale. embarcación. Sí, sí. Y, y yo no. Y yo cuando íbamos los dos, pasamos por el pie de Vélez y Bench. Ya desde allí se divisaba el barco, la nau Victoria. Que por cierto, le preguntamos a un señor antes, unos 2 minutos antes, oiga, ¿usted sabe dónde está el barco? Sí, un barco negro, un barco negro. ¿Te acuerdas, Eso, Antonio? Un barco negro. sí. Sí. Bueno, pues como íbamos acercándonos, yo me iba también acercando a aquella época, ¿no? Yo no estuve en aquella época. Bueno, que yo sepa, igual estaba yo por ahí En otro cuerpo. en otro cuerpo, pero sí me estaba yendo a esa época, ¿no? Y ya cuando llegamos allí al barco, al pie del barco, y tú me dijiste, bueno, ¿qué es esto, no? Y vamos a entrar. Bueno, pues yo no me acordaba, como siempre, ¿no? Pero ya me lo hiciste recordar, el portalón, ¿eh? El portalón. Pues cuando estábamos con el portalón, bueno, no llegué a pensar de que iba a invadir, que iba a invadir el barco, sino iba ya a meterme ya directamente en otra época, En el 1500, en el en 1500. el 1500, ¿no? Antonio, ¿qué me puedes contar de Nao Victoria? ¿Qué me puedes contar? Bueno, pues lo que te quiero contar, Enrique, de lo que tú viste, por ejemplo, en la nao Victoria, y dirás, "Joder".
estos barcos se metieron 33.000 millas para llegar a un sitio. Y tú me dijiste, es imposible que estos barcos podían navegar tanto y con tanto... Claro, es que cruzar el Atlántico no es... ¿me entiendes? Como vulgarmente se dice moco de pavo. Es que ahora, Es así. es que ves a la nave, a la única que queda. Luego me gustaría que explicaras las 5 que salieron. Estás en la nave de la nau Victoria y no son naves monstruosas como las que hoy puedes ver, ¿me entiendes? No, Y te haces, te preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser que este barco pueda haber cruzado todo el océano, ¿me entiendes? claro. Y te lo preguntas. Pero bueno, Bueno, pues entonces esto realmente fue por lo que dijimos allí, hablando con el chico que nos atendió, que vimos que era, bueno, dijo él que era oficial de Marina Mercante, con su título, que están haciendo unas prácticas de tal. Entonces, él nos fue relatando más o menos lo que la vivencia que tenía en el barco y qué es lo que tal. Y entonces, pues bueno, yo aparte he investigado un poquito el asunto de la expedición realmente de Magallanes. Pues Magallanes tenía el propósito de abrir una ruta nueva comercial con las Islas de las Especias, que eran las Molucas, ¿eh? Y entonces por Occidente, buscando un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Tú sabes que, bueno, quiero recordar que con el Tratado de Tordesillas, España y Portugal se dividieron los mares. Quiero decir, toda la parte de África y el Índico y tal era portuguesa, y todo lo que era la parte del Atlántico desde el meridiano tal era española. Entonces, lo que no quería Magallanes y, y en realidad el rey de España, del reino de Castilla, era pues que pasaran sus naves por aguas portuguesas. Entonces, pues le dio el beneplácito de esa expedición a Magallanes y se puso mano a la obra. Magallanes lo que hizo fue buscar 5 naves, una que se terminó, que es la que estamos, por ejemplo, la nao Victoria, que se hizo en Zarauz. Sabes que antes el País Vasco pertenecía al reino de Castilla. Entonces muchas de las naves se hacían en el País Vasco, que eso lo hablamos cuando hablamos del reino de Castilla. ¿Te acuerdas de la...? sí, Vale. sí, 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 sí. Entonces, esas naves, realmente, esa expedición empezó el 10 de agosto del 1519, partiendo de Sevilla, pero pararon un tiempo en Sanlúcar de Barrameda para habituallarse, quiere decir, para coger víveres, para coger enseres, para meter mulas o lo que le hiciera falta para cargas y tal, porque en aquellos barcos llevaban también animales. Entonces, eso se componía realmente de 5 naves, que fueron la Santiago, la San Antonio, la Trinidad, la Concepción y la Victoria, con 245 tripulantes en total, de lo que, por ejemplo, la nao Victoria, que es la que vimos ayer, tenía 45 tripulantes, La Santiago tenía 33, la San Antonio 57, la Concepción 44 y la Trinidad 62. Entonces, Más grande, bueno, más pues grande. eso, sí, Sí, no, que la Trinidad, la de mayor tamaño. sí. Bueno, pues realmente la Trinidad, bueno, era un poquito la mayor, la que más desplazaba de desplazamiento en toneladas era la San Antonio. Se piensa que San Antonio era la mayor, aunque no, más o menos tenían los mismos tripulantes. Es decir, que hemos visto que entre 44 y 62 eran los tripulantes de las 5 naos. Sí, 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 sí. Y como hemos dicho, componía la armada de la especiaría, es decir, que iban buscando especias, vamos, y que promovida por la corona española llevaba el objetivo de abrir esa nueva ruta al oeste. Recorrieron la ruta del sur de Sudamérica hasta el Atlántico, hasta descubrir el estrecho bautizado como el de Magallanes,
¿eh? Y enfilaron el Pacífico durante 99 días, recorriendo islas y archipiélagos hasta dar con las Molucas, que era realmente como se conocía, que es lo que hoy se llama Filipinas, que era donde realmente se conocía y donde estaban las especias que, por ejemplo, era muy reconocido la nuez moscada o el clavo, y se pagaba mucho dinero por esas especias, ¿no? Y la única nave en volver desde las Molucas, cruzando el Índico y pasando por el Cabo de Buena Esperanza, que rodeó el continente africano, pues fue la nao Victoria, que es la que vimos ayer, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, que fue realmente el único con sus 18 con él, 17 tripulantes, que regresó a España después de 3 años de expedición. Porque Magallanes falleció, ¿no? En la expedición esta. Claro, Magallanes, por ejemplo, estamos hablando de Fernando de Magallanes, también conocido Hernando de Magallanes, en portugués Fernão de Magalhães, que nació en Ponte da Barca en 1480 y murió en Mactán, Filipinas, en el 1521. Sí, él murió en Filipinas. No sabes si murió de muerte natural No, murió, te voy a seguir explicando, Sí. nombrado almirante en el 1518, antes de salir con esa expedición, y dice que, por ejemplo, apenas fondearon en el puerto de San Julián, 4 capitanes de las respectivas naves hicieron un motín contra él para matarlo. Ah. Que fueron Juan de Cartagena, Luis de Mendoza, capitán de la Victoria, Antonio de Coca y Gaspar de Quesada, capitán de la Concepción. Dice que, fracasado el complot, Magallanes ordenó la muerte de Gaspar de Quesada y mandó descuartizar su cadáver junto al cadáver de Luis de Mendoza, que había muerto durante la revuelta. Y Juan de Cartagena, junto a otro cura que llevaban allí en la expedición, fue abandonado en tierra. Yeah. Y Fernández de Magallanes, como hemos dicho, falleció en la madrugada del 27 de abril de 1521. Hay una historia muy bonita, que es que resulta que dice que Magallanes fue a Mactán y a luchar contra Lapu-Lapu, que era el rey que había de esa isla, ¿no? Entonces le pidió al rey de España que intercediera porque quería hablar el rey. Dijo el rey de España que nada, que tenían que colonizar esa isla y por el nombre de Dios clavar la cruz en no sé qué. Entonces la cruz está en la isla, que es de madera, pero entonces, haciéndole caso Magallanes al rey de España, quiso colonizar la isla. Entonces resulta que lo hizo mal, porque resulta que el día de madrugada, cuando él quiso asaltar la isla, el mar había bajado mucho la marea. Entonces las naves tuvieron que dejarlas muy lejos, más de 1 kilómetro. Yeah. Entonces fue andando, él estaba ya agotado y la tripulación, porque no quiso que interviniera ninguna de las otras tripulaciones de los barcos que la acompañaban. Entonces se quedaron las tripulaciones con los barcos muy lejos, donde no podían lanzar con sus cañones y no sé cuánto, y él solamente se fue con su tripulación a conquistar la isla. Entonces Lapu-Lapu, era el rey de tal, lo esperaba junto con 1000 hombres que tenían pues su tribu. Yeah. Y entonces, entre el agotamiento de uno, los otros que se quedaron sin pólvora y sin tal, pues realmente pues lo que tenía que pasar, que al final fallecieron todos. A Magallanes lo hirieron primero en una pierna con una lanza,
y cuando este cayó fueron los lanceros y lo mataron con las lanzas. Ya lo remataron. Bueno, Lo remataron. y al final llegaron a conquistar los otros tripulantes de los otros barcos la isla esta, ¿o qué, Antonio? Pues yo creo que no. Ya. Yo creo que no. Ya. No sé, yo no he leído nada que tal, que yo Bueno, creo que los barcos cuando eso se vieron que en un momento determinado tuvieron que repartir, porque claro, tuvieron que repartir la tripulación de unos y otros y al final pues yo creo que se fueron de allí sin tener que conquistarla. Yo no sé si luego la conquistarían, pero en ese momento no. Vale. Salieron 5, pero bueno, Sí, también hay una anécdota de que Magallanes esto se lo propuso a los portugueses, ¿no? Pero los claro. portugueses declinaron la propuesta y es cuando posteriormente se lo propuso a la corona de Castilla, ¿no? Sí, O sea que así es. primero se lo propuso a los portugueses. Bueno, Es que él era portugués, claro, por lo claro, tanto. Él claro. se debía en aquel momento, como navegante portugués, se debía a su rey portugués. Entonces se lo presentó. Pero bueno, esta gente normalmente, los marinos de aquella época también, ellos lo que querían es navegar. Entonces lo que querían es también que les pagaran las expediciones Sí, sí. y entonces buscaban el mejor postor en un momento determinado. Entonces, si se lo presentaban a alguien y decía que no, pues se iban a otro Vivan a y otro. si le decía que adelante y que no sé qué, y le daba las coronas o lo que estuviera en aquel momento, pues adelante. Magallanes era el jefe de la expedición, Antonio. Sí, sí. Entonces, Ese era el jefe de la expedición. una vez fallecido, ¿quién cogió el mando? Pues realmente, bueno, es que normalmente la escuadra, por ejemplo, eh, era, vamos a ver si lo tengo yo por aquí. Porque luego Juan Sebastián Elcano realmente lo cogió casi a última hora, ya cuando le quedaba solamente Sí, el, la Vuelta a España, porque sí. realmente lo tuvo otro capitán de barco, ¿me Mm, entiendes? mm, mm. Pero, pero este no lo tengo yo O ahora sea mismo por que aquí, no sé quién era. el testigo no lo cogió el Cano. El testigo de No, no, Magallanes. no, el Cano realmente, las vicisitudes que tuvo la empresa esta, Sí, realmente fue muy grande. Entonces, el Cano realmente lo cogió. Ojo, que el Cano era de los sublevados contra Magallanes. sí, sí. Es decir, que lo que pasa es que Magallanes, que no era tonto, dijo: yo a todos los sublevados no le puedo cortar la cabeza, ¿me Claro, entiendes? Porque claro. si no, ¿quién va con los barcos? Que- ¿Quién navega con los barcos? Entonces, tuvo que perdonar, se pone la historia que a más de 45 tripulantes de unos y otros barcos tuvo que perdonarlo. ¿Y por qué? Entonces, Antonio, ¿tú sabes el motivo de que estuvieran tan cabreados con Magallanes? ¿Todos? ¿Estaban todos cabreados contra Magallanes? yo creo que realmente lo que le pasó es que porque hubo una de ellas, por ejemplo, vamos a suponer que dice, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Y decimos: la nao Victoria regresa a Sevilla terminada a los 45, por ejemplo, la vuelta al mundo. Bien. Dice, la nao Santiago encalla contra unos bajos en el río de Santa Cruz, Argentina. Es decir, esa ya estaba fuera. Eliminada. ¿Vale? Mm. Sí. La Santiago regresa a Sevilla después de abandonar la escuadra antes de cruzar el estrecho de Magallanes. Esa se dio la vuelta. Es O decir, sea, que hubo no llegó allí. no llegó ni a cruzar el estrecho de Magallanes. Esa ya, con el capitán o lo que sea, dijo, ¿verdad? Entonces, yo creo, la pregunta que tú me haces, yo es que creo que llega un momento en que el desánimo, la falta de víveres, eh,
viendo que la parte esa de toda la parte sur de Argentina, de Chile y todo eso, antes de cruzar el Estrecho Magallanes, es una parte muy rocosa, con mucho mar y no sé cuánto, dijeron, pues aquí vamos a perder la vida. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, Pues sí. algunos ya incluso abandonaron. ¿Eh? Ya, 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 ya. Eso le pasó cuando realmente lo que estábamos diciendo, el motín que tuvo Magallanes con sus capitanes, vino mucho de esos motivos, ¿entiendes? Del Ya. desánimo, del que veía que esta persona en un momento determinado no estaba mandando bien la escuadra, tal. Pues, en fin, en aquellos tiempos había muy fácil que se amotinara mucha gente contra el capitán, en aquellos barcos. De alguna manera me estás diciendo que cuando llegaron a la isla esta de Filipinas, hoy Filipinas, eh, Sí. en ese momento habrían allí el barco que llevaba Magallanes. ¿Qué nombre era el barco que llevaba Magallanes, Antonio? De Magallanes era la Victoria. La Victoria. Sí, El del Cano, el barco sí. del Cano, el barco del Cano, o sea, ¿recuerdas qué nombre tenía? Sí, no, no, el barco del Cano normalmente él iba en la Concepción. Él iba a la El Concepción. Cano, Y a que me ¿eh? refiero que estos dos barcos, Ellos iban trasladando tripulaciones a medida que es lo que hemos dicho. Por ejemplo, sí, la nao Concepción sí, fue quemada por los españoles en Filipinas por falta de tripulación. ya, Claro, entonces, para no dejarle a los indígenas, a la gente que está en un momento determinado, dejarle un barco, pues lo que hacían era quemarlo. lo quemaba, Y ya, pasar la tripulación, pasarla a otro barco, aunque fueran, ¿me entiendes? Aunque fueran 5 de más en esa tripulación. sí, Así sí, que, sí, sí, sí. Bueno, y el único barco que quedó, que fue el Nao Victoria, este sí que pudo volver con todo tipo de especies que allí podían recoger, ¿no? sí, efectivamente. Dice que con las especias que realmente volvió la Victoria, se pagó toda la expedición. Es decir, que llegó con toneladas de especies. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si antes de quemar lo que hemos dicho, ese barco, no lo voy a quemar con las especias que hay dentro, pues entonces lo que me tengo es, me habitúo yo de tal y lo meto todo en mi bodega. Mejor ya no me hacen falta animales. Sacrifico los animales, los saco del barco y meto las especias. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces llegó un gran tonelaje. Entonces yo me figuro que le costaría incluso mucho más navegar. Es decir, los barcos, por ejemplo, que comentando con él, eh, a vela normalmente sin carga alrededor de 6 7 nudos. ¿Eh? Es decir, que ahora mismo la nao Victoria que vimos ayer tiene un motor, ¿vale? Un motor de diésel, que es con el que navegan normalmente. También lo hacen a vela de vez en cuando, ¿no? Sí, sí. Pero con un motor. Entonces, desplazamiento con ese motor, con esa carga de tonelaje, pues dice que daba unos 5 nudos, ¿eh? De velocidad, es decir, que muy despacito. Estamos hablando de que, por ejemplo, salir del puerto, de cualquier puerto del que estuvimos tú y yo, de Canet de Berenguer, allí te pone una esa que se prohíbe salir o entrar con más velocidad de 3 nudos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eh? Bueno, Entonces, la nao Victoria, sí, que es la que vimos ayer, pues hombre, es una nao redonda que se llama de casco redondo, ¿eh? Y con la borda alta para evitar esos mares, para evitar que en un momento determinado nadie se fuera por la borda, ¿eh? Porque hemos visto que otras veces las bordas eran más bajas y había muchos náufragos, es decir, sí, porque antes se caía un sí, mar, es decir, un golpe de mar te puede tirar por la borda. sí, sí. Entonces, esos barcos iban con la borda alta. Por la ¿Eh? otra. Bueno, Entonces, el desplazamiento de ese buque era de unas 100 toneladas. ¿Eh? Tenía 28 metros de eslora, que lo vimos ayer, muy bien. 7,5 metros de manga, que es el ancho del buque, de babor a estribor, 2,5 metros de calado,
El calado es que hemos dicho que es la línea de lo que hay por debajo de la línea de flotación del agua, es decir, es la obra viva La del obra buque. viva. Sí, 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 sí. Eso es. El timón era de pala ancha, como hemos dicho, de timón de codaste, que vimos ayer que en el segundo, en el puente, realmente había como una especie de palo que se iba a la parte baja, pasaba esa cubierta, iba a la parte baja. Y a través de unas ruedas lo que hacía es que movía el timón. Ya vimos ayer el artilugio, Así es. es decir, como, Así es. Bueno, Antonio, voy a decir que, igual lo has dicho tú, pero por si acaso, que la vuelta que dieron para ir allí, a la isla de las especies, que ellos primero la denominaron así, fue lo que significó la primera vuelta al mundo. claro, esa fue la primera vuelta al mundo y realmente comprobar que Mm. la Tierra Sí, era redonda, no era plana, como ahí estamos, pensaban, ahí estamos. efectivamente. ¿Eh? O sea que huyendo del territorio portugués, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, al final dieron la vuelta al La mundo, vuelta al ¿no? mundo, claro. Por Bueno, eso se conoce a Juan Sebastián Elcano como realmente el que dio la vuelta al mundo, el que terminó, porque realmente es el que terminó. Él y sus 17 hombres. Eso hicieron la gesta de dar la primera vuelta al mundo que hoy conocemos. perfecto. Bueno, ahora sí, ya, Antonio, ya me gustaría que nos contaras de lo que vimos ayer en el barco. Ya una vez Sí. hablado del motivo de que estas 5 naus se fueron a buscar las especies, volvió la nao Victoria, la única que volvió, o bueno, volvería esa que no recuerdo qué nombre has dicho, la que cuando llegó al paso este de Magallanes no sé si le entró Bueno, diarrea o pero yo, algo. yo es que no veo tampoco Eh, realmente se- que esa realmente llegara a España. Es decir, dice que se dio la vuelta, ya, se ya. regreso a Sevilla, pero bueno, pero no dio la vuelta al mundo. No, no, esa no. Ellos se dieron la vuelta. Si a mitad camino se vuelve, es que no dio la vuelta. Bueno, Efectivamente. en definitiva, la única que está comprobado es la nao Victoria. Bueno, Eh, pasamos por el portalón ese, y tú sí. ya has nombrado a la persona que nos atendió, pero bueno, voy a decirlo porque él seguro que nos va a escuchar. Antonio, Gonzalo fue el marino que, Marino mercante, oficial de marino la Marina mercante. mercante, que es componente de la tripulación hoy en día del De la Nao nao Victoria. Victoria, del Nao Victoria. Tengo que agradecerle, Antonio, que nos dio todo tipo de detalles, nos contó todo tipo de detalles, nos atendió espectacularmente, nos enseñó todo lo que se podía enseñar y un poquito más, creo. ¿Eh? En definitiva, que agradecerle a Gonzalo, Antonio, su recibimiento, porque él no sabía que íbamos, pero bueno, Claro, claro. pero nos atendió como si hubiera llamado allí el capitán el capitán Trueno, ¿eh? O sea que Hombre, y es más una dedicación realmente casi, que estuvimos más casi una hora, ¿eh? no, Es más decir, de una que hora estuvimos allí. Yo he entrado en color y todo del sol, ¿sabes? él dedicado a nosotros y, en fin, muy A bien, ti, muy agradecido. a ti no se te nota mucho porque tú ya tienes la piel curtida de sol De del mil agua, batallas. de marino, ¿eh? Pero yo que tengo la piel de caracol, ¿me entiendes? Así blanca, de aquí del territorio montañoso. Bueno, Bueno, ya pues, era hora de que tomara el sol, ¿eh? Un hombre, poquito, hombre, así. ya llevábamos 10 días que con lluvia, pero bueno, ya sabes que yo, mi cutis es muy delicado, y estar allí más de una hora, bueno, yo creo que fueron 2, bajo el sol, porque
la nao Victoria pocas sombras tiene, ¿eh? Solo donde ponían los víveres y la sala que ellos, los camarotes, ¿eh? Bueno, camarotes no, era un saloncito allí y todos tenían ¿cómo se llama eso, Antonio? Su Su litera. camarote, su litera. Sí. Bueno, ya el agradecimiento a Gonzalo. Bueno, yo desde aquí también Antonio, quiero, sí, aprovechando que estamos en el programa, yo quiero sí. que la gente, Mm, las personas que nos oyen de tu programa, mm, pues realmente, si tienen un ratito libre, si tienen una hora en el que se pueden desplazar al puerto de Valencia y ver lo que era la nao, visitarla si pueden, porque nos dijo Gonzalo que el sábado pasado hubo 1000 y pico personas, bueno, que fue un sábado que creo que lo recordarán toda la vida porque se les fue incluso hasta de las manos. Entonces están pensando incluso ampliar, porque estará la nao hasta el 9 de este mes, pero sí. creo que quieren ampliar algunos días más de que esté en el puerto y que la gente pueda visitarlo. Entonces yo animo desde este programa que la Mm, gente pueda ir, verla, tocar esas maderas y sentirse como una persona, un marino mm. del 1500, de ver cómo ese barco podía navegar y podía... ¿eh? La verdad es que todavía no lo he entendido de cómo se podía navegar, porque solo el ejemplo, ¿no, Antonio? Por el hecho de pasar pasó un barquito allí, un barquito pequeñito, muy cerca, y solo por el hecho de haber pasado, ya las aguas del puerto se movieron, bueno, pues el barco ya se movía, porque tiene, bueno, pues eso trasládalo al océano, ¿eh? Con esas aguas bestiales, esas olas de 10 metros, ¿cómo iba el barco este? ¿Eh? Yo te digo que yo... Normalmente ellos siempre iban navegando con aguas, aprovechando. Por Mm, eso normalmente iban la parte, decir, desde Canarias, mm, iban cogiendo la parte hasta el sur de lo que es Brasil, mm, y entonces iban luego bordeando la costa. ¿Por qué? Porque iban cogiendo los vientos alisios y normalmente y luego la parte casi de popa de los vientos. Entonces iba acompañando las velas, grandes velas, que hemos dicho que tenían 3 palos. Este barco tenía 3 palos, ¿vale? Eso también es importante. Entonces, la mesana, el mayor y el trinquete, que se llamaban los palos, ¿eh? mm, mm. Y luego, una cosa que te dijo a ti, que era muy importante, que quiero recordar, que era en los palos hay dos cofas. La cofa normalmente es una parte donde iba el que veía el horizonte mucho más alto, ¿eh? Y divisaba la tierra, por ejemplo, o divisaba otro tal. ¿Por qué? Porque tenía el horizonte desde más altura y veía el horizonte más alto. Entonces, eso nos dijo efectivamente que normalmente en aquellos tiempos cuando un capitán o alguien mandaba un castigo, lo mandaban al carajo. Y entonces es que subían a la cofa y los dejaban. Entonces dice, cuando eso lo llamaban vete al tomar, es decir, llamado vete al carajo. Vete Entonces al te cara. mandaban a la cofa, al carajo, allá arriba. Es posible que hoy en día, cuando los mandan a uno al carajo, ese carajo venga del carajo ese, ¿no? Ah, no, efectivamente. Pero la verdad es que viendo de abajo, el carajo ese, allí poco rato se podría estar, ¿eh? Porque Y allí más navegando en alta mar. Sí, 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 sí. Igual iba como una campana, iría como una campana, Antonio, como una Claro, campana. La persona esa iría como una campana. Bueno, en un principio yo le dije a Gonzalo, bueno, pues ahí sería un buen sitio para mí, pero claro, yo no llegué a pensar que
Allí el que subía allí arriba, pocos minutos podría estar, ¿eh, Antonio? Tú te diste cuenta también que nos dijo que había dos falconetes en el puente. Había Solo, dos falconetes. El solo. falconete hay que decirle que es una pieza de hierro fundido, que es muy parecido al cañón, pero más pequeñito. Sí, sí, sí. Entonces, ellos disparaban en un momento determinado, si alguien se había sublevado o tal. Hombre, ellos tenían mucho cuidado en un momento determinado, no ir matando a la gente de la tripulación, porque entonces, pero bueno, si alguno ya se ponía de tal, pues tenía el falconete o venía un barco, entonces la altura de los falconetes lo tenía la parte más alta y entonces disparaban con esos falconetes. ¿Eh? Y luego normalmente tenían 6 falconetes de hierro y luego 4 cañones de hierro, 2 Exactamente, a cada bando. exactamente. Bueno, ¿Eh? hay que decir que van a ver, no, están viendo ya imágenes, ya han visto imágenes de las que pudimos grabar ayer en el Ah, barco, ¿eh? sí. Y pueden ver todo lo que es el barco. Pero lo ideal, Antonio, es que se acerquen a verlo en Hombre, directo, ¿eh? No tiene nada que ver las imágenes que nosotros pudimos grabar en verlo allí físicamente, ¿no? Bueno, hay que decir que esta reproducción se hizo para la Expo 92, sí. ¿eh? Esta reproducción, y desde entonces pues está navegando, ¿eh? Está navegando, Antonio. Ahora, cuando salgan de aquí de Valencia, pues se van a Noruega, creo recordar, ¿no, Antonio? No, primero pasan por, creo que nos dijo, por Almería y luego se van a Noruega, que tiene unas exposiciones allí y tal. Tiene una exposición, o sea que el barco continúa Tú viajando. fíjate dónde, tú fíjate dónde está Noruega, que me parece que tal, ¿me entiendes? Sí, Noruega sí, está, para un barco de estos está lejos, es decir, que la claro. navegación que tienen que hacer es importante. Sí, 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 sí. Efectivamente, Y las aguas allí no son igual que las del Mediterráneo, ¿no? No, efectivamente. no, no. Y bueno, nos dijo Gonzalo que salen con 15 tripulantes, ¿no? Nos dijo que salen con 15 Sí, tripulantes, ¿no, Antonio? sí, Sí. sí. ¿Eh? O sea que no es que va un autobús allí, no, no, solo 15 tripulantes. Y bueno, yo aconsejo. Yo me figuro que con 15 tripulantes en aquellos tiempos, hombre, lo que pasa es que ellos también, Magallanes, cuando tal, pensó en la expedición, pues pensaba siempre en que la gente también fuera más relajada, por lo tanto llevaban, por eso las dotaciones eran más grandes, ¿entiendes? También iba mucho oficial. Ya sabemos que Bueno, los oficiales pues tenían un trabajo determinado de navegación, de cómo llevar el buque, pero realmente luego, por ejemplo, tenían artesanos siempre de madera, los calafateadores, lo que dijimos, el calafateo, había que seguir pintando de brea. El color negro viene de la brea. sí, sí, Es sí. decir, en aquellos tiempos no había la pintura negra que hoy nos pensamos. Entonces venía con brea y eso le daba un brillo especial al barco. Hoy lo vemos como un brillo muy matado, muy, Sí. ¿entiendes? Bueno, pero y también de todo lo que tú has comentado, Antonio, también contaría Magallanes de que más de uno se quedaría en el camino, ¿no? Más de uno se quedaría en el camino. Entonces, No, eh, no. pues claro. Bueno, Por cosas ejemplo, curiosas. tú sabes que Juan Sebastián Elcano murió de escorbuto. ¿Te Ah, acuerdas? sí, Hablamos de escorbuto, sí, sí, del sí, sí, el escorbuto, es decir, por corbuto. falta de vitamina C. Falta de vitamina C. O sea que Magallanes, cuando hizo toda la previsión de salida, ya contemplaría que más de un tripulante se quedaría, ¿no? Claro, En el camino. efectivamente, claro. Bueno, ahí has nombrado lo del timón que para mí fue una cosa muy curiosa. Bueno, ya lo hablamos tú en un programa anterior, ¿no? Ya lo hablaste tú.
pero del timón, que era un palo, que es un palo, ¿eh? No, no es la clásica ahora, a lo mejor cuando va a hacer una película, que eso nos lo Nos lo comentó dijo Gonzalo, efectivamente Gonzalo, tiene razón, cuando claro. sale, por eso en la película, por ejemplo, El esa timón redondo que ven los barcos piratas, pues eso no claro, existía en aquella época. en aquella época los barcos piratas no llevaban la rueda esa, ¿no? Las ruedas son unas ruedas que son en el fondo las ruedas dentadas, es decir, Claro, claro, tal, para ir cogiéndola en su diente y vas moviendo claro. y ahí se movía el timón. Pero es que eso no existía en aquella época. No existía, no existía. Entonces, es un detalle que, bueno, el 98% no lo sabe, ve la película, se queda tan pancho ahí en el timonero ese de ahí, dale que te pego, ¿eh? Pero, pero la realidad fue otra en esa época. Y bueno, sería muy interesante acercarse al barco y verlo en directo, ¿no? El movimiento del timón, del palo este, bajas luego donde está el mecanismo, A la cubierta inferior. exacto, pero luego bajas bajo, allí donde está y es donde se ve el movimiento, eso se llama la cubierta inferior, Antonio. Claro, claro, esa es la Entonces, primera. Vamos a ver. En los barcos se dividen en cubiertas. sí, Cubierta uno, cubierta 2, eso está por encima de la línea de flotación. vale, 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 La vale, cubierta uno, la 01, la 02, y ya, vas ya. bajando después de para abajo. Vale, vale, pues O a sea, la cubierta depende. esa, la uno, bajas y entonces se ve el movimiento del timón, que es el palo este, que es lo que hace que el timón que está en el agua pueda, pueda maniobrar, que el barco pueda maniobrar, ¿no? Y todo ese mecanismo, por muchas fotos o imagen que hemos podido hacer, no se ve como en directo, Antonio, ¿eh? Yo le dije a Gonzalo qué grandes somos los mecánicos, ¿me entiendes? Porque, bueno, ahora parece todo muy fácil, pero hay que Siempre hay que pensar, darle con la clave, hay que dar con la clave, hay que claro. pensarlo, ¿eh? Todo eso, ¿eh? Claro. Hay que pensarlo y que sea resistente, ¿eh? Que al mismo tiempo que sea resistente. No, y aparte, Enrique, no solamente es resistente, con el menor esfuerzo posible. Con el menor- Estamos hablando de que el esfuerzo que Mm, tiene que hacer esa persona tampoco es un esfuerzo muy grande. Tú mm, imagínate si tuviera que mover con las poleas como tenía con los cabos que tenía mm, allí también en caso de que ese palo se partiera, mm. también lo podía mover con poleas, pero el esfuerzo es diferente, ¿entiendes? Ahí a lo Luego, mejor por las poleas tiene que mover 3 o 4 personas y sin claro, embargo el otro en el puente sí, mueve el palo un poquito y ya sí. automáticamente gira el barco. Ahí estamos, ahí ¿Eh? estamos. Vira, no gira, vira, Pira, pira. de virar. Bueno, yo le pido disculpas a ti, ya te las he pedido muchas veces, pero hoy se las pido a Gonzalo porque Gonzalo, claro, cada vez que yo decía, por ejemplo, vamos a aparcar el barco, ya la hemos cagado, ¿eh? Ella nos dijo que yo cuando me fuera de la excursión, que yo aprendiera de que no se llama aparcar, ya se sentía como, estaría contento, Claro. ¿no? Pero bueno, había otro mecanismo que también me mostró mucha curiosidad, Antonio, fue esa especie de rueda que estaba frente a donde estaban El cabrestante, cabrestante. cabrestante este, que se ataban a los dos, a los dos laterales del barco para que era para que las velas, ¿no? No era para que las velas, y eso roda, Ah, no, 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 no. eso que Esos son roda, cornamuzas, cornamuzas. eso, El que- cabrestante es para lo que subía, es para subir el ancla. el ancla, El ancla es eso redondo que tenía como una especie de sí, ruedas dentadas. sí, Eso sí, sube el ancla. Es decir, cuando tú arrías el ancla o la eso, arrías ¿eh? Para tocar fondo, para que el barco fondee, exactamente, entonces el barco tienes que recuperar el ancla. Pues ¿qué forma? Lo hace para que te cueste el menos esfuerzo posible. Ponía unos palos dentados, eso, unos palos que eso, cruzaban el cabrestante y eso iba girando, iba levantando el ancla.
Exactamente. Y luego ya también habían piezas, o sea, herramientas que utilizaban, que era para medir la velocidad de los nudos que iba el barco. ¿Recuerda esa cuerda? Claro. Una cuerda que Sí, sí, llevaba, que una tenía cuerda nudos, dentada con nudos. Por ¿eh? eso dice que le llamaban nudos. Es decir, Claro, la claro, velocidad de un barco a cuánto va, a 5 nudos, a 3 nudos. Pues de ahí viene el nudo. claro, ¿Eh? claro. Pues, pues nosotros lo estamos contando, pero vuelvo a repetir, no tiene nada que ver verlo allí en No, directo, ¿no? efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Y bueno, había muchas cosas más. Bueno, también me llamó mucho la atención que donde estaban la sala de camarotes, o sea, la sala de las literas, como se llame Sí, esto, para los sí, litera. tripulantes, pero es que la sala del capitán, donde dormía Magallanes, era el doble que la de los tripulantes. Y el capitán solo es uno. Los tripulantes eran 30 y 44, ¿me entiendes? Ah, sí, Y allí tenía Magallanes una pequeña ventanita, ¿eh? Que la abría y tenía su mesa de escritura, ¿eh, Antonio? Y ahí es donde hacía lo que es el nombre de nuestro programa, el cuaderno de de bitácora, bitácora. Que ¿eh? ahora le llaman cuaderno de navegación. Cuaderno de navegación. Pues muy interesante ver la estancia de Magallanes, grandísima, yo creo que una tercera parte del barco, y, y los tripulantes pues allí estaban como podían. Y luego ya en la sala, ¿qué planta se decía esa, Antonio? Donde están las especies y todo eso, que está Son las bodegas. la bodega esa, que es donde ponían las especies y todo lo que podía. Primero, la comida cuando se iban y para la vuelta, pues allí yo no sé, no sé. Bueno, Bueno, ahí yo creo que ahí, aparte, como iba lo del timón, sí, iba tal, yo creo que ahí no debería de ir la bodega. La bodega debería estar la parte de donde está ahora mismo, donde bajamos, ¿te acuerdas? Y la sala de máquinas y todo eso. Ahí es donde estaría la bodega. donde está la sala de Que máquinas que... la sala de máquinas no pudimos bajar porque ahí está todo lleno de motores y no sé Sí, sí, cuánto, sí, sí, sí. porque cada vez es un barco que hoy en día navega, por lo tanto tiene que tener su motor y tiene que su sala de máquinas, vamos. Sí, sí. ¿Eh? La sala de Eso es máquinas importante. sería la bodega, ¿eh? Sabes que en aquellos tiempos tú hablas de la dotación, cuando se habla de los tripulantes de lo que navegan, se llama dotación de un buque. La dotación de un buque normalmente pues dormía, en aquellos tiempos dormía o bien al raso, ¿eh? O bien las literas normalmente se llama litera caliente. Es decir, Literatura. cuando sale uno y va de guardia, el que sale de la guardia va a la misma cama. Ya, Es decir, que dormía en el camastro o en la litera, dormía, estaba siempre caliente. ¿Eh? claro, claro, claro. Eso es como ahora, cuando ahora uno está sentado en una silla y está mucho rato, se levanta y, y otro ve la silla que está vacía, pero dice, no me voy a sentar porque me va a dejar el culo todo caliente, ¿sabes? Pues lo mismo. Bueno, Antonio, creo que hemos hecho un recorrido no exacto porque no puede ser. Bueno, es que no nos metemos, hombre, vamos a ver, a mí me gusta que la gente Claro, también vea la historia de lo que fue la expedición, que claro, la lea, que es claro. muy interesante, Muy ¿me interesante. entiendes? Cómo un capitán en un momento determinado muere y quién entra después, cómo tal, en qué situaciones navegó. Esas cosas hay que verlas, hay que leerlas, ¿me Claro. entiendes? Aquí estamos para dar una Sí, sí. a grosso modo, una explicación pequeñita, porque no tenemos mucho tiempo, de lo que fue la expedición. No, pero yo me refiero a la nau Victoria. Tampoco hemos dado todos los detalles, porque lo más importante, Antonio, es que a- se acerquen a ver la nave.
que se acerquen a ver la nave, ¿sabes? Eso es lo más importante. Nosotros hemos podido contar detalles, ¿eh? Pero lo más importante es que cojan a sus hijos, Antonio, y que los lleven por una especie de túnel del tiempo, a 500 años hacia atrás, ¿eh? Solo faltaba un detalle, que por ejemplo Gonzalo hubiera ido vestido con las ropas de aquella época, ¿no? Bueno, entonces no hubiera, Ya, vamos. ya, pero todo lo demás es lo mismo, ¿eh? Tú imagínate que te ponen a ti, te ponen vestidos de aquella época y te meten en el bar. Hombre, O a a mí me mí. hubieran tenido que poner... Hubiéramos sido un cromo. Oh, Antonio, no, porque yo hubiera... yo, yo hubiera sido como el capitán pirata ese que le ponen una pata de palo, ¿me entiendes? Hubiera perdido la estabilidad, nada más salir del barco la hubiera perdido. Pero bueno, Bueno, la verdad es que es muy a gusto. La verdad es que fue un día sí, especial y sí, bueno, sí, 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 sí. Animamos fue una visita de dos amigos a un sitio especial. sí, sí, Yo creo que sí, lo pasamos bien, sí. de lo cual me alegro. Pero bueno, fuimos dos amigos, como dices, Antonio, pero también tengo que decirte, es posible que ya no volvamos a ver a Gonzalo, pero sí que una persona que, bueno, ya lo he dicho antes, no sé si será porque viven igual que tú la mar como una pasión, ¿me entiendes? No es ya como un trabajo, sino como una pasión. Sí. Y solo por el hecho de que tú como marino y yo como una persona que te acompañaba y le comentamos que tenemos este programa y tal, la cuestión es que él, vamos a ver, toda su pasión la volcó entre nosotros, ¿no? Y eso, como he dicho, es difícil que no volvamos a ver, pero sí que se queda en el recuerdo, ¿no? De cuando estuve viendo a la nao Victoria, pues conocí a Gonzalo, ¿no? Gracias, Gonzalo. También me alegré, Antonio, de otra cosa, ¿no? De ver un grupo de alumnos de un colegio de Valencia, ¿eh? Sí. Que cuando llegamos nosotros al barco, allí estaban, ¿no? Esos niños, pues, estaban recibiendo una clase magistral de lo que fue la historia, ¿no? ¿Eh? En- Efectivamente, yo creo que es la clase práctica mejor y más bonita, es decir, vivirlo in situ. Es decir, Exactamente. quién llevó ese barco, cómo fueron, cómo fue la expedición. Sí, Explicarle todo eso, yo creo que a un niño sí, le, le, le sube la moral, el entusiasmo por la mar, porque muchas veces, tú fíjate y ya nos lo dijeron a ti y a mí allí en Canet de Berenguer, mm, somos un país de mucho litoral, mm, ¿eh? Y el litoral valenciano, y sin embargo no se mira, no tiene ojos de marinos en el litoral valenciano, es decir, no se mira de cara a la mar. mm. No, Y no, es no, así. no, no, no. Bueno, Antonio, eh, el programa de hoy ha sido mucho más largo que el habitual, pero creo que ha valido la pena, ¿no? De que sea más largo, de más tiempo, porque esta experiencia que tuvimos, bueno, por lo menos yo, difícil será que la volvamos a repetir, ¿no? Y ya que estamos en un programa de la mar, de historia de la mar, pues creo que valía la pena, ¿no? Que estuviéramos más tiempo. Antonio, pues bueno, muchas gracias, ¿no? Ya, gracias a ti. Por haberme llevado a tener esta experiencia, ¿no? De disfrutar, ¿no? Estar en un momento
en aquella época y espero que próximamente seguro que me darás alguna otra sorpresa más, ¿sabes? Pues seguro, seguro. Estoy yo con eso, ¿no? De que voy a recibir más sorpresas. Vamos a salir, la próxima vez vamos a salir con una tabla de esas a navegar. ¿Esa de surf? ¿La de surf? Ahí me tengan que atar a la cintura, ¿eh? Con un globo, porque yo, ya sabes. Bueno, Antonio, Bueno, yo solamente animo a lo mismo que está lo que hemos dicho ya, animo a la gente que acuda, que vea la nueva Victoria, que lo sienta y sí, que viva el momento sí, que aquellos expedicionarios como Magallanes, como Juan Sebastián Elcano, tal, y que lo sientan, es decir, que lo vivan en aquel momento. que lo digo. Solamente montado en el barco. Es que solo en pasar el pantalón, el pantalón no, el portalón, eh, ya vives, ya lo vives. Ese, ya. Tus ojos ya te están dando unas señales de decir, yo ya no estoy donde estaba, ¿no? Y pueden ver allí muchos detalles, Antonio, que nosotros no podemos decir. En imágenes sí que lo van a ver, pero no es igual verlo allí. Yo qué sé, infinidad de detalles que eso hay que verlo, ¿eh, Antonio? Eh, Muchas gracias, Antonio, y bueno, Muchas gracias a ti, Enrique. Hasta la no- próxima. nos vemos en otro capítulo de Cuaderno de Bitácoras, de un marino en fábula. ¿Eh? Muchas gracias, Enrique. Muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima.